Bien, jueves 30 de diciembre de 2021, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos al último programa del año 2021. Comenzamos de inmediato con nuestros principales titulares. Por elecciones municipales del 2022, JNE reguló participación de extranjeros residentes en nuestro país como candidatos. Hasta mañana 31 de diciembre, JNE atenderá renuncias a organizaciones políticas con miras a comicios del 2022. JNE invoca el uso de la ventanilla única para conocer antecedentes de posibles postulantes. Bien, comenzamos con el desarrollo de la información. En la siguiente nota les contamos los hitos electorales más próximos de las elecciones regionales y municipales del 2022 desarrollado por la Escuela Electoral del JNE. La Escuela Electoral del JNE analizó en una reciente conferencia virtual los hitos electorales más próximos en el contexto de las elecciones regionales y municipales. Entre ellos, la abogada Amelia Hernández destacó el empleo facultativo de la ventanilla única de antecedentes para uso electoral, la que fue activada desde el 22 de diciembre. La ventanilla única es una herramienta informática que es de uso exclusivo para las organizaciones políticas. A la fecha tenemos 11 partidos políticos inscritos según el ROC, con fecha de hoy día que he revisado en la plataforma electoral, y 169 movimientos regionales. Todas estas organizaciones políticas van a poder acceder a la ventanilla única. ¿Y qué tipo de información le da la ventanilla única? Le da los antecedentes de sentencias condenatorias por delitos dolosos que tienen los posibles candidatos. También se precisó que este 31 de diciembre vence el plazo de renuncia de candidatos para participar por otra organización política. Si yo no renuncio, supongamos, lo que yo puedo hacer es tener una autorización expresa de mi organización política para poder participar por otra organización política. 1, tener autorización expresa. 2, que en esa circunscripción electoral la organización política que me está autorizando no participe, ¿no? Ahora es bien poco probable. En tanto, el 5 de enero del 2022 es la fecha máxima para la convocatoria a elecciones regionales y municipales. Ese mismo día, el 5 de enero, es la fecha límite para la inscripción de nuevas organizaciones políticas, ¿sí? Y para la presentación de las alianzas electorales que hubieran, ¿no? Ahora, las alianzas electorales se pueden formar 2 partidos políticos, pueden formar alianza electoral. 2 movimientos regionales pueden formar alianza electoral y un partido político y un movimiento regional. Por otro lado, se recordó la última modificatoria a la normativa electoral para asegurar el proceso en el contexto de la COVID-19. Que las personas que en grupos de riesgo por el tema de la COVID o personas embarazadas o con niños menores a 2 años, ¿no? Pueden solicitar la dispensa o la justificación. La dispensa es aquel documento que se da para el elector y la justificación es el documento, ¿no? que te exime del pago de esta multa para aquellos que han sido sorteados o elegidos como miembros de mesa, ¿no? Todos estos trámites son gratuitos. Y por otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones informa que se encuentra a la espera de que el Consejo Regional de Tumbes indique si la decisión adoptada respecto a la suspensión del gobernador regional de Tumbes, Wilmer Florentino Dios Benítez, quedó consentida o si se interpuso recurso de apelación para así proceder conforme a sus atribuciones. Cabe recordar que Wilmer Dios fue hallado culpable del delito de colusión agravada. Sin embargo, el 17 de diciembre, el consejero delegado informó que el gobernador regional interpuso recurso de reconsideración contra la decisión del Consejo que lo suspendió en el cargo. En ese sentido, y a la fecha, el organismo electoral se encuentra a la espera para que proceda conforme a sus atribuciones, es decir, saber si el acuerdo de consejo quedó consentido o si interpuso recurso de apelación. Esta es la última información del Jurado Nacional de Elecciones. Y también informamos que con motivo de las elecciones municipales 2022, el Jurado Nacional de Elecciones reguló la participación de los extranjeros residentes en nuestro país como candidatos a alcaldes y regidores en el proceso.
El JNE estableció reglas referidas a la participación de los extranjeros residentes en el Perú en el proceso de inscripción de las listas de candidatos para alcaldes y regidores provinciales y distritales en el contexto de elecciones municipales del 2022. Los extranjeros que postulen deben presentar su documento de acreditación electoral y hacer constar 2 años de domicilio continuo y previo a la fecha de la elección municipal en el distrito o provincia a la que postulan, mas no podrán postular a cargos municipales en los distritos o provincias de frontera. Los candidatos a alcalde deben estar afiliados a la organización política por la que deseen postular. La presentación de tales afiliaciones ante el registro de organizaciones políticas debe efectuarse como máximo hasta el 5 de enero. En el caso de las organizaciones políticas en vías de inscripción, indica el reglamento, sus candidatos a alcaldes en las elecciones internas deben encontrarse en la relación de afiliados presentada por la organización política en su solicitud de inscripción. En tanto, no pueden inscribirse como candidatos a cargos municipales los afiliados a otra organización política inscrita, a menos que hubiesen renunciado y comunicado dicha renuncia al ROP o que hubiesen renunciado directamente ante dicha dirección, como máximo hasta este 31 de diciembre. Bien, y la oficina desconcentrada del Jurado Nacional de Elecciones ubicada en Trujillo atiende las renuncias de ciudadanos a organizaciones políticas en 2 modalidades, presencial y virtual. Dicho trámite vencerá este viernes 31 a las 4 de la tarde. El JNE recuerda a los ciudadanos que su oficina desconcentrada en Trujillo viene tramitando las renuncias a una organización política de aquellos que deseen participar por otra agrupación, ello previo a las elecciones municipales del 2022. Las personas, los ciudadanos, no renuncian en forma oportuna a sus respectivas organizaciones políticas, no podrían pues participar en otra organización política, valga la redundancia, dentro de este contexto de las elecciones internas, ¿no? Entonces, a efectos de poder participar, pues tienen previamente que renunciar a su organización política dentro del plazo que ha establecido la ley, que inicialmente era el 10 de octubre y que el Congreso lo ha ampliado hasta el 31 de diciembre. La oficina desconcentrada en Trujillo atiende al público en la modalidad presencial de 8 de la mañana a 3 de la tarde. En este caso se precisan los siguientes requisitos. Tenemos dos modalidades de atención, que es la atención presencial, ¿no?, que es en oficina, en el horario de 8 a 1 y de 2 a 3, que es el horario presencial en el cual directamente el ciudadano acude a la oficina, llena su solicitud y presenta su carta de renuncia, ¿no? Los requisitos es no contar con ninguna multa electoral y que sea el propio ciudadano el que acude a presentar la solicitud o mediante una carta poder. Con motivo de la pandemia, el JNE emitió una resolución en la cual establecen los requisitos técnicos para que este tipo de solicitudes puedan realizarse de manera virtual. Dentro del el link del Jurado Nacional de Elecciones de Mesa de Partes Virtual, el ciudadano accede a esta mesa de partes y sube el documento escaneado, ¿no? La solicitud de renuncia escaneada, y eso ya se tramita directamente ante la sede central. Para evitar observaciones técnicas por parte del JNE, los solicitantes deben tomar en cuenta las siguientes indicaciones que brinda la jefa de la oficina desconcentrada en Trujillo. El reglamento del ROP establece los requerimientos técnicos que se solicitan. Las fichas de afiliación deben estar pues debidamente ordenadas, sin borrones, sin enmendaduras a efectos de que no sean observados, y el soporte magnético pues en un formato DBF que tiene que ser verificado por sus personeros técnicos. Por último, Silvia Quintana hizo énfasis en que este 31 de diciembre solo se atenderá de manera virtual hasta las 4 de la tarde a través de la página web del ente electoral. Y con la finalidad de que las organizaciones políticas seleccionen idóneamente a sus candidatos, el Jurado Nacional de Elecciones invoca el uso de la ventanilla única y conocer los antecedentes sobre los posibles postulantes.
El Jurado Nacional de Elecciones invocó a las organizaciones políticas a usar la ventanilla única de antecedentes para uso electoral, con el fin de seleccionar candidatos idóneos que participarán en los comicios internos con miras a las elecciones regionales y municipales 2022. Amelia Hernández, abogada especialista en Derecho Electoral, recalcó la importancia de que los personeros utilicen la plataforma de información. Bien, la ventanilla única de antecedentes para uso electoral es una herramienta informática que permite que las organizaciones políticas puedan acceder a información de sus posibles candidatos. Esta herramienta informática tiene como antecedente la ventanilla única en Colombia, ¿no? Se inició en el año 2016. El primer proceso electoral que pudo tener ventanilla única fue las elecciones generales 2016. Posterior a ello hemos tenido las elecciones municipales marzo y diciembre de 2017, las elecciones regionales y municipales 2018, las elecciones congresales extraordinarias 2020 y las últimas elecciones generales 2021, en donde se ha podido utilizar la ventanilla única. Ventanilla única brinda información tanto de acceso público como información privada. Por ejemplo, ¿qué información tenemos? El Poder Judicial nos brinda la información de las sentencias condenatorias por delitos dolosos. También nos brinda el registro, las personas inscritas en el registro de deudores morosos, que es el REDAN, y las personas inscritas en el REJUM, que es el registro de deudores judiciales morosos. En ese sentido, el Jurado Nacional de Elecciones ha remitido oficios a los personeros legales de las organizaciones políticas a través de la correspondiente casilla electrónica. Personeros de las organizaciones políticas, que pueden ser los partidos políticos, los movimientos regionales o las alianzas electorales, que para acceder a este sistema informático necesitan un usuario y clave. Este usuario y clave se les ha entregado a los personeros a través de su casilla electrónica. Por ello, es relevante que puedan acceder a esta casilla electrónica aquellos que no la tienen, ¿no? A través de la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones, en la opción casilla electrónica, ahí pueden seguir los pasos y obtener esta casilla electrónica, que es en donde se le va a hacer llegar el usuario y clave para acceder a ventanilla única, ¿no? Por ejemplo, una vez que entran a la página web del Jurado Nacional de Elecciones, hay una opción, un icono que dice ventanilla única. Ingresan ahí y pueden colocar el usuario y la clave. Los postulantes seleccionados irán a las elecciones internas que se realizarán el 15 y 22 de mayo próximo. Posteriormente, las organizaciones políticas conformarán su relación de candidatos y podrán solicitar su inscripción ante los jurados electorales especiales para participar en las elecciones regionales municipales. Recuerden que el servicio está disponible para las organizaciones inscritas ante el Registro de Organizaciones Políticas, ROP, y pueden ubicarlo en el portal del JNE, www.jne.gov.p, o a través del enlace directo en pantallas. Bien, a continuación veremos un video sobre el cronograma electoral aprobado para las elecciones regionales y municipales 2022. Adelante. El proceso electoral para las elecciones regionales y municipales 2022 ya empezó. Estamos en las fases previas. El próximo viernes 31 de diciembre vence el plazo para que los ciudadanos presenten sus renuncias a sus respectivas organizaciones políticas en caso deseen participar por otra agrupación en los comicios internos que se realizarán previamente para elegir a los candidatos de las elecciones regionales y municipales 2022. Este plazo está establecido en la Ley número 31357, aprobada por el Congreso de la República, la cual modifica la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley de Organizaciones Políticas, y es recogido por el cronograma de elecciones internas, aprobado por el JNE mediante resolución número 0923-2021-JNE. Otra fecha próxima, no menos importante, es el 5 de enero de 2022, cuando vence el plazo para la presentación de los padrones de afiliados de las organizaciones políticas, en los que estén contenidos las fichas de quienes pretendan presentarse como candidatos a los cargos de gobernador regional, vicegobernador regional y alcalde ante el registro de organizaciones políticas.
En las elecciones internas a realizarse en mayo próximo podrán participar los partidos políticos y movimientos regionales con inscripción vigente y aquellas que hayan solicitado su inscripción ante el ROP hasta el 5 de enero. Las elecciones internas tienen la finalidad de definir las candidaturas que serán postuladas en las elecciones regionales y municipales 2022. En esta oportunidad no se podrá presentar listas con candidatos designados. El trámite de presentación de renuncias y de afiliaciones se realiza en la mesa de partes de las sedes del JNE en el centro de Lima o en cualquiera de las oficinas desconcentradas de esta institución en el interior del país, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Y el experto en temas electorales José Naupari conversó acerca de los reglamentos y normas que regirán en las elecciones regionales y municipales 2022, señalando que la alianza electoral que haya obtenido representación será una de las normas que debe mantenerse en el tiempo. La alianza electoral que haya obtenido representación o haya ganado la respectiva elección debe mantenerse durante el periodo correspondiente. Así lo señaló José Naupari, experto en temas electorales, durante una conferencia virtual. No se ha visto, digamos, tan plasmado en las elecciones generales, porque no ha habido, probablemente pueda haber ahora, que es esta figura de la conversión automática de una alianza electoral en una alianza de gobierno. Si hay una alianza electoral que tiene un resultado positivo, es decir, que logra tener representación, ¿no? O haya ganado en la circunscripción para la cual justamente se construyó la alianza, esa alianza se mantiene. Tema no menor, considerando que en el caso de las elecciones regionales y municipales va a poder haber alianzas entre movimientos, entre partidos y movimientos, y entre partidos para participar también en elecciones regionales y municipales. Y porque la norma no alude a necesariamente ganar, es una posibilidad. La otra es que tengas representación, es decir, yo puedo tener un solo consejero en una determinada circunscripción y materialmente la alianza va a tener que seguir. Claro, evidentemente, si es que cumple con el mínimo de representatividad, 8% en el caso de los movimientos regionales. Ya pasó el filtro en los partidos políticos. Ahora le toca a los movimientos regionales. Pero lo cierto es que se va a mantener. Esa regla tampoco se ha suspendido, se aplicará. Asimismo, aseveró que fórmula de candidatos a los cargos de gobernador y vicegobernador regional debe respetar el criterio de paridad y alternancia y del total de circunscripciones a las que se presentan. La mitad debe estar encabezada por una mujer o un hombre. Si yo presento listas, la mitad de las listas, la solicitud de listas de fórmulas de candidatos que presenten en elecciones regionales van a tener que estar encabezadas por varones y la otra mitad por mujeres. Adicionalmente, incluye paridad dentro de la propia fórmula, por alternancia y paridad solo dos. O sea, si el vicepresidente es varón, la candidata a gobernadora será mujer o viceversa. Acá el tema no es menor resaltar que el artículo 12, bueno, y en general la ley de elecciones regionales, la ley de elecciones municipales tampoco no prevé, pero sobre todo en el caso de la paridad horizontal, no se prevé cuál es la consecuencia jurídica de el incumplimiento de esta obligación. En ese contexto, agregó que el número correlativo que indique la posición de los candidatos a regidores en la lista está conformada por el 50% de hombres y mujeres y debe tener no menos de un 20% de ciudadanos o ciudadanas jóvenes menores de 29 años y un mínimo del 15% de representación de comunidades nativas. Y en la entrevista electoral hablaremos sobre la renovación y elección de cuadros directivos en los partidos políticos. Hoy estamos con el doctor José Tello Alfaro, él es miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación a todo el equipo de Canal Jurado TV y de verdad también por intermedio de la plataforma un saludo a todos por estas fiestas y especialmente un buen deseo y augurio para el año 2022. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Como siempre, un placer contar con su presencia en JNE Noticias. Doctor, ¿cómo se organizan los partidos políticos internamente? Correcto. Esa pregunta es muy interesante porque algo que no se entiende normalmente es que los partidos políticos, de acuerdo al artículo 35 de la Constitución, son aquellas personas jurídicas
organizaciones políticas que se encargan de canalizar la voluntad popular. O sea, nos colocan a nosotros candidaturas que permiten, obviamente, en un régimen democrático con alternancia de poder, elegir periódicamente nuevas autoridades en cargos nacionales o subnacionales. Por ejemplo, el próximo año vamos a tener elección de autoridades subnacionales. Este año, que ya se va, hemos tenido elección de autoridades nacionales. En fin, son cosas que están ahí de acuerdo a los procesos electorales de ámbito de todo el país. Ahora, lo que sí es importante tener en cuenta es que este artículo 35 de la Constitución, que nos habla de las organizaciones políticas, nos lleva hacia el artículo primero de la Ley de Organizaciones Políticas, que en su origen se llamaba Ley de Partidos, año 2003. Esta Ley de Partidos, en el artículo primero, define que los partidos son organizaciones, o mejor dicho, personas jurídicas de derecho privado. Entonces, acá hay algo importante, como para responder la pregunta luego de esta antesala, y es el hecho de que dentro de lo que es la autonomía privada está el establecer, sin contravenir la ley, que es la Ley de Organizaciones Políticas, la Ley 28094, sin contravenir el espíritu de la ley, hay una autonomía privada para autorregularse por parte de los partidos políticos. En ese orden de ideas, ellos determinan cuáles son sus órganos deliberativos, decisores, supremos, sus órganos ejecutivos, en fin, tienen maniobrabilidad para poder hacerlo. Respecto a la renovación de estas directivas de cada organización política, ¿qué es lo que dice la norma, doctor? ¿Cada cuánto tiempo deben realizarla? La renovación, de acuerdo a lo que señala la Ley de Organizaciones Políticas, es cada 4 años. ¿Puede ser un plazo menor? Sí, puede ser un plazo menor, no hay ningún problema. Pero acá hay que tener en cuenta algo. Para estas elecciones 2022, todavía con rezagos de la pandemia, que se está complicando un poco con esto del Omicron, se ha dado una normatividad especial. Esa normatividad especial nos lleva a nosotros a ver los alcances de la misma, la Ley 31.357, y advertimos que se ha incorporado una 10ª disposición transitoria en la Ley de Organizaciones Políticas única y exclusivamente aplicable para este proceso eleccionario, la cual permite que si hay ahora o partidos, movimientos que tuviesen a sus autoridades con mandato vencido, estos están obligados a renovarlos hasta la fecha límite del 31 de diciembre, que es ya. Pero que de no hacerlo, estos mandatos se ven prorrogados únicamente para efecto de la presentación de lista de candidatos hacia adelante, hacia la elección del 2022. ¿Por qué? Porque lo que se busca evitar es que por un tema de mandatos vencidos haya problemas en la inscripción de candidatos que sabemos perfectamente provienen de una elección interna partidaria, provienen de un proceso de designación de candidatos, que son dos cosas distintas, y esto pues se ha dado de manera transitoria, considerando pues algunos factores como el de la propia pandemia, que ha complicado un poco la actividad proselitista, la actividad orgánica de los partidos políticos, ¿no? Es una manera de garantizar que se desarrolle con normalidad el proceso electoral, ¿no? En este caso, a pesar de este plazo que se tenía hasta el 31 de diciembre. Doctor, sin embargo, es importante recordar por qué es necesario actualizar y renovar, elegir a nuevas autoridades dentro de las organizaciones políticas. Los partidos políticos son instituciones orgánicas, o deberían ser instituciones orgánicas. En consecuencia, deberían tener una actividad partidaria que no solamente vaya a lo electoral. Hay muchas cosas que tienen que ver con la actividad propiamente política del partido. Es parte de la sociedad civil, es una sociedad intermedia que permite justamente una actividad o el ejercicio de una actividad política. En consecuencia, más allá de que esta ley 31.357 permita o viabilice el hecho de que las dirigencias que tienen mandato vencido puedan, por ejemplo, un tribunal electoral, un comité electoral nacional de un partido político, pueda llevar adelante elecciones, por ejemplo, internas, se puede haber este tipo de dinámica. Por más que eso se dé, sí hay que ser bastante claros en que realmente nosotros debemos ver más allá del proceso electoral y evitar, por ejemplo, como ocurre con algunos casos que son públicos, problemas dirigenciales, problemas de mandato que no están vigentes, y sensación de, digamos, de desánimo o de credibilidad, de falta de credibilidad de la ciudadanía que ve problemas internos partidarios hacia los propios partidos políticos.
Doctor, ¿qué nos dice la realidad? ¿Realmente las organizaciones políticas están acostumbradas a renovar sus cuadros directivos o estos permanecen constantemente en el poder? Hay renovación, pero esa renovación es básicamente un acto electoral. Muchas veces quienes están en ejercicio del cargo repiten nuevamente por un nuevo periodo pues, el ejercicio del mismo. Hablando coloquialmente, repiten el plato. Pero si lo vemos, eso no ayuda, porque lo que resulta es que se está enquistando una élite política que no circula, que no permite una renovación de los cuadros dirigenciales y que evidentemente pues termina anquilosando a la organización política. Por eso es que quizás vamos contra lo que se puede entender, ¿no? Como un tema de democracia en un sentido a lo que Scott McGuire, por ejemplo, podría definir, ¿no? O sea, un hecho mismo de, primero, durabilidad de los partidos políticos, el tema de legitimidad de los partidos políticos, el tema de representación de los partidos políticos y el tema de democratización de los partidos políticos en el Perú. Podemos percibir que existe en muchos partidos más que una democracia, una suerte de autoritarismo de una élite fundadora, de una élite que está mucho tiempo en el poder, de un sector fuerte, que termina pues dominando los diferentes órganos partidarios y alejándolo pues de una dinámica democrática. Por eso que empleo un término tan fuerte como el autoritarismo, porque eso se puede advertir en las quejas que son del público conocimiento de muchos militantes que hablan pues de que los tribunales electorales están parcializados, los tribunales de ética de la misma condición, en fin, ¿no? O sea, si nosotros hacemos un recuento de los últimos 20 años, vamos a ver un montón de noticias en torno a ese tipo de situaciones que también han llevado pues a conflictos partidarios que en realidad lo que hacen es afectar mucho la imagen y credibilidad de los partidos, como ya lo manifestó anteriormente. Así es, doctor. Ahora, también es preciso señalar que para la organización de los comicios internos o de la elección de sus cuadros directivos, los organismos electorales pueden brindarles asistencia técnica si estos lo solicitan. Claro, claro que sí. Para eso justamente existe pues una labor importante de la Oficina Nacional de Procesos Electorales que puede ayudar en la planificación, en el desarrollo de sus elecciones dirigenciales, como que también se puede pedir que haya pues una labor fiscalizadora del jurado, porque es importante darle también ese talante de credibilidad al proceso electoral interno dirigencial. Credibilidad que hoy en día pues la clase política está más que obligada a recuperar, porque la ciudadanía no es que los perciba muy como entes pues, o sea, muy sólidos, institucionales. La institucionalidad tiene en nuestro país un serio problema. Y respecto, doctor, a la renovación de los documentos internos como los estatutos de las propias organizaciones políticas, ¿esos también se tienen que renovar? Más que renovar, se tienen que actualizar y ponerlos acorde con la normatividad electoral de los últimos 5 años. Partidos y movimientos regionales tienen que tener sus estatutos en regla, porque lo que van a tener son serios problemas al momento de inscribir a sus candidatos, porque tenemos una ley que ha sido modificada, que está vigente, que se va a aplicar, y al momento en que se hace la calificación de una lista, esta ley va a tener contradicciones con lo que manda la norma interna partidaria y se va a generar un serio percance para los partidos. Podría darse en el momento de inscripción de listas de candidatos con una improcedencia, por ejemplo, por contravención a una norma estatutaria que no está actualizada con la ley, o podría darse también en una etapa posterior que la tacha, que es un derecho ciudadano, es público, o sea, cualquier peruano puede hacerlo, ejercerlo en su jurisdicción en estas elecciones regionales y municipales, y simplemente puede tener problemas y percances que al final hacen que los candidatos lamentablemente más se la pasen en los tribunales electorales que haciendo campaña y vendiendo sus ideas ante la población. Claro, que no es la idea. Bien, doctor, ¿algo más que se tenga que añadir respecto a esta renovación de cuadros directivos en las organizaciones políticas? Me parece que sin perjuicio con que el plazo para renovar termine, sí debería tomarse en cuenta que se puede llevar adelante este proceso. O sea, igual se puede llevar adelante este proceso de renovación de élites partidarias y cuadros dirigenciales.
me parece que es muy importante porque daría un talante democrático. O sea, no hay que pegarse a la excepción que da la norma, sino avanzar con estos procesos. El ROC está abierto, el ROC está calificando todos los actos que son inscribibles en sus libros. En consecuencia, creo que este tema no debe quedar en el tintero. No hay que dejar para mañana lo que se puede hacer. Por supuesto. Listo, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos en JN Noticias. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Listo, doctor. Muchísimas gracias por la valiosa información que proporciona aquí en JN Noticias. Nosotros hacemos una pausa. Volvemos. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. El Jurado Nacional de Elecciones informa que en todo el país existen 169 movimientos regionales que cuentan actualmente con inscripción vigente en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones y están expeditos para participar en las elecciones regionales y municipales 2022. Las regiones que comprenden al mayor número de estas agrupaciones son Puno con 12, Amazonas 11, Ayacucho 11, Tacna 11 y Tumbes con 10, de acuerdo con un reporte de la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas al 28 de diciembre último. Le siguen además Arequipa con 9, Junín con 9, Loreto 9, entre otros. En tanto, otros 33 movimientos regionales se encuentran actualmente en proceso de inscripción. La mayoría son de Ucayali, con 4 organizaciones, y de La Libertad, Loreto, Piura, Callao y Tacna, con 3 en cada una. Cabe mencionar que el plazo para lograr la inscripción en el ROP, una organización política a fin de participar en las elecciones municipales, vence el 5 de enero próximo. Listo, ahora les compartimos el reporte del RENIEC sobre sus principales actividades a nivel nacional. Vanessa Castillo, desde su sede central, nos informa. Hola amigos, bienvenidos a la central informativa del RENIEC. Estos son nuestros titulares. Caso de registradora que viaja en las embarcaciones espías para documentar a pobladores de zonas alejadas. Atención documentaria en espacio abierto en Plaza España. RENIEC inauguró 6º centro de atención descentralizada en San Juan de Miraflores. Seguimos con las rutas de las espías. Esta vez nos trasladamos hacia la comunidad de Tinicachi, provincia de Yunguyo, con el PIAS Lago Titicaca 1. Constantemente, personal de RENIEC aborda estas embarcaciones por más de 30 días para trasladarse a zonas alejadas del Perú para documentar a ciudadanos. Norma Barreda lleva 9 años trabajando como registradora en esta comitiva y nos habla sobre las razones más comunes por las que los pobladores no cuentan con documentación. Por la lejanía más que todo, ¿no? Que es la lejanía que no les permite a ellos llegar a cercano más RENIEC. Entonces este barco PIAS está permitiendo realizar los trámites para que ellos también tengan servicio para otras necesidades que tienen su servicio. Algunos ciudadanos no hablan castellano, sin embargo, este equipo también cuenta con personal capacitado que se comunica con ellos en su lengua original. Los trámites que se realizan son que es caducidad, duplicado, inscripción, 17 años y nacimiento también, ¿no? Se realiza. En esta temporada, Norma se ha ausentado de su hogar durante diciembre para realizar la labor social. Nos habla sobre su hijita y familia, a quienes echa de menos. Ahorita ella está un poco triste, pero siempre dice, ¿no? Pregunta, ¿cómo estás, mamita? Yo también le digo, ¿no? Sí, estoy bien, sigue adelante, estudia. Y estamos en esa comunicación. Igual también, ¿no? Saludos a mi papá, mis hermanos, también a la familia, ¿no? Norma es una de los cientos de registradores de RENIEC que hace grandes sacrificios familiares para dedicarse a tiempo completo a lo que es su pasión, la labor social. Siempre extrañando a mi papá, a mi hijita y a la familia. Muy pronto estaré con ustedes
estaremos juntos. Con el propósito de agilizar el trámite de DNI a la población arequipeña, RENIEC ha puesto en marcha una campaña itinerante en la Plaza España del Cercado de Arequipa los días 28 y 29 de diciembre. Esta campaña descentralizada en espacio abierto ha sido coordinada con la Municipalidad de Arequipa y cuenta con todos los protocolos de bioseguridad tanto para los ciudadanos como para el personal de RENIEC para evitar la propagación de la COVID-19. Giselle Rendón nos habló sobre el estimado de trámites que apuntan realizar durante estos 2 días de campaña. Hemos realizado campañas en algunos distritos como Cerro Colorado, Yura, Tiabaya, José Luis Bustamante, Sachaca, Yanaguara, Characato, entre otros, logrando atender en campañas a un aproximado de más de 200 ciudadanos. En tal sentido, estando próximos al cierre del año, hemos programado 2 campañas en la Plaza España para los días 28 y 29 de diciembre, en las que pretendemos atender a un promedio similar de ciudadanos de nuestras últimas campañas. La atención de esta campaña de 2 días es en la Plaza España sin número del Cercado de Arequipa y en el horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. El pasado 20 de diciembre, RENIEC inauguró el 6º Centro de Atención Descentralizada en San Juan de Miraflores. En esta oportunidad, en el local denominado Salón de los Espejos, ubicado a espaldas del Palacio Municipal de dicho distrito. El estimado de entrega de documentos de identidad en este punto de atención es de más de 850 diarios. Hemos podido conseguir este local para descentralizar principalmente las entregas de DNI y con esto reducir la afluencia del público que llega a nuestras oficinas registrales a la mitad, dándoles un lugar seguro, amplio, ventilado y poder atenderlos con la misma calidad de siempre. Seguiremos en este esfuerzo con el resto de municipalidades de Lima para poder brindarle a nuestros ciudadanos el derecho a la identificación. Cabe señalar que la oficina registral de San Juan de Miraflores se ubica dentro de los 5 centros de atención con mayor afluencia de ciudadanos. Muy buena la atención, nos han atendido rápido, ya no estamos haciendo esas colas que hacíamos antes. Acá todo es bien amplio, los espejos, todo está muy bonito. Este punto de atención descentralizado atiende de lunes a viernes en horario de corrido de 8:45 de la mañana a 4:45 de la tarde y los sábados de 8:15 a 12:45. Además, se encuentra haciendo gestiones para realizar también trámites de DNI muy pronto. Gracias amigos por acompañarnos en esta edición de la Central Informativa del RENIEC. Recuerde que para mayor información puede ingresar a nuestra página web o visitar nuestras redes sociales. Hasta pronto. El Ministerio de Salud nos reporta también sus acciones más importantes en diversas regiones del país en su microinformativo de la salud es tu derecho. Bienvenidos al microinformativo La Salud es tu derecho. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, informó que el Instituto Nacional de Salud confirmó la presencia de más de 70 casos de personas contagiadas con la variante Omicron de la COVID-19, 3 de ellos procedentes de la región Piura. Ceballos manifestó que podrían existir más casos debido a la alta contagiosidad de esta variante, por lo que instó a la población a seguir practicando las medidas de bioseguridad. Desde el Centro Materno Infantil Juan Pablo II en Villa El Salvador, el Ministerio de Salud realizó el balance de vacunación de esquema regular y de la dosis de refuerzo contra la COVID-19. El viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Augusto Tarazona, recalcó la importancia de la tercera dosis para combatir la COVID-19 y a sus variantes, en tanto que la premier Mirta Vázquez destacó el trabajo del personal de salud en la lucha contra la pandemia.
Durante la ceremonia se realizó la vacunación simbólica de la niña Mía, quien fue inmunizada contra la fiebre amarilla. Durante la sesión del Consejo de Ministros, el titular de Salud, Hernando Ceballos, informó que más del 86% de la población peruana objetivo cuenta con la primera dosis y más del 75% con las 2 dosis contra la COVID-19. Ceballos enfatizó que las personas mayores de 60 años que aún no están vacunadas tienen 10 veces más riesgo de padecer de la COVID-19 que los pacientes inmunizados y las posibilidades de fallecer se incrementan a 21 veces más en comparación con la población vacunada. Se estima que alrededor de 2.600.000 personas recibieron la tercera dosis de refuerzo. Usa tu mascarilla, tapa nariz y boca, lávate bien las manos con jabón, no vayas a los tonos, ventila tus ambientes, mantén tu distanciamiento no menos de 1,5 metros, vamos que todos juntos podemos ganarle al COVID. Bien, para contarles que la Defensoría del Pueblo ha realizado un informe sobre el impacto de la paridad y alternancia en las elecciones generales 2021 y también ha hecho un balance de los desafíos pendientes. Es por esa razón que nos encontramos con la doctora Diana Portale, ella es comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días. Paloma, encantada de que nos proporcionen este espacio para difundir los hallazgos de este importante informe de la Defensoría del Pueblo. Efectivamente, coméntanos por favor cómo han desarrollado este informe en el contexto de las elecciones generales. Sí, definitivamente nuestra institución ya viene realizando varios informes de supervisión de las elecciones previas. Y un aspecto importante que hemos ido acompañando es la aplicación de la cuota de género en un momento y ahora con la paridad y alternancia. Entonces, parte de estos hallazgos, este balance es reafirmar que sin duda la paridad y alternancia ha sido un salto para nuestra participación política, en específico de las mujeres, y el balance en ese sentido es positivo, ¿no? Definitivamente actualmente contamos con 50 congresistas a nivel nacional y es parte del resultado de la aplicación de estas medidas de igualdad material. Pero sin duda, además de la mayor presencia de mujeres en el Congreso, todavía hay retos. Recordemos que el próximo año tenemos las elecciones regionales y municipales y uno de los diagnósticos muy puntuales en general es que todavía hay grandes brechas en cuanto a la participación de las mujeres en gobiernos locales y regionales. Eso por un lado. Y definitivamente, acompañando esta medida, hay otros obstáculos, como la violencia que enfrentan las mujeres autoridades, las candidatas, llámese el acoso político. Si bien hemos tenido avances en el marco normativo, ya tenemos normas que especifican y aplican la paridad y alternancia y también previenen y sancionan el acoso político, aún tenemos un camino, digamos, en ese sentido para implementar de manera práctica estas medidas y también que las mujeres puedan participar libre de toda forma de violencia. Claro que sí. Hay que recordar que la Defensoría del Pueblo junto a otras instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones han promovido este tipo de iniciativas como la paridad y la alternancia. Por favor, coméntenos cuál ha sido este camino, cuáles fueron los principales obstáculos que de repente se encontraron. Es importante destacar, como bien dices, Paloma, las alianzas interinstitucionales, ¿no? Contamos actualmente con una mesa muy importante, la mesa para promover la participación política de las mujeres, que convoca al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, donde compartimos con el Jurado Nacional de Elecciones, con la OMPE, organizaciones de la sociedad civil, como la campaña Somos la Mitad, Queremos Paridad. Y ahí se han articulado esfuerzos justamente para impulsar en la agenda pública, en la agenda política, la adopción de la paridad alternancia. Ha habido en este camino muchas resistencias. Algunas opiniones, incluso a nivel legislativo, era que las mujeres no necesitamos este tipo de medidas, que basta con que se elijan a las mejores o incluso que no hay suficientes mujeres para conformar estas listas. Pero ya el propio Jurado Nacional de Elecciones, en ese sentido, felicitamos el trabajo que viene realizando en cuanto a las estadísticas, los informes que hacen desde el enfoque de género, ha determinado también que
la mitad o a veces un poquito más de la mitad en las organizaciones políticas están impulsando, las mujeres, están presentes las mujeres, pero un límite es dónde se ubican las mujeres. Entonces, digamos, un aspecto en este camino que preguntas, Paloma, es la democracia paritaria a nivel de las organizaciones políticas. Tenemos el requisito, tenemos la norma, pero ¿qué está pasando a nivel de las organizaciones políticas, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, un hallazgo compartido con el Jurado Nacional de Elecciones es ese tema que suelen ubicar a las mujeres en las bases de las organizaciones políticas, no en las cabezas, ¿no? Incluso también hemos hecho referencia en este informe a hallazgos del propio Jurado Nacional de Elecciones que nos van señalando que quienes han sido elegidos en estas últimas elecciones han sido también quienes han encabezado listas. O sea, ha impulsado ciertamente la paridad de alternancia, pero gran porcentaje de congresistas electos han estado entre los números 1 y 3 de las listas. Entonces, creemos allí importante, además de contar con esta medida, otros aspectos que puedan consolidar la participación de las mujeres. Como les decía, uno es la lucha contra la violencia como el acoso político, y ahí, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones también tiene retos importantes, los propios organismos digamos, las organizaciones políticas, pero también los gobiernos locales, regionales, para promover estas medidas. Por supuesto, ¿no? Entonces, hay trabajo pendiente en cuanto al acoso político. Continuamos, por favor, con este tema de las listas, de la paridad y la alternancia, porque va a significar todo un reto también para el próximo año, para el 2022, en las elecciones regionales y municipales. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen al respecto? En ese sentido, digamos, tenemos ya el marco normativo que va a regir, y ahí un dato importante, ¿no? Tenemos la paridad y alternancia ya, digamos, reconocida en el marco normativo, pero, por ejemplo, vamos a tener también la necesidad de la aplicación de la paridad horizontal, es decir, que el encabezamiento de las listas también sean dados de manera alternada por hombres y mujeres. En ese sentido, nuestras expectativas institucionales es revertir esta cifra, ¿no? Los gobiernos locales y regionales no pasan del 5 o 6% de la participación de mujeres. Entonces, esperamos que con esta medida y otras acompañadas para fortalecer la participación política de las mujeres, esta cifra pueda avanzar, ¿no? Digamos, a nivel de elecciones, se ha avanzado muchísimo a nivel del Congreso, a nivel legislativo, digamos, pero en otros gobiernos la distancia y la brecha sigue siendo enorme, ¿no? Entonces, al aplicarse esta medida en estas siguientes elecciones, esperamos dar ese salto, digamos, de mayor presencia de mujeres en estos cargos de decisión. Perfecto. Ya ha sido eliminado el voto preferencial, ¿no? En ese sentido, esto ya no sería una dificultad, más una valla para que las mujeres puedan acceder a los cargos. Efectivamente, y de hecho uno de los hallazgos y diagnósticos que identificamos también era esta necesidad, ¿no? La necesidad de la no aplicación del voto preferencial, porque muchas veces esto está asociado también al uso de recursos, a las posibilidades que tenía cada candidato o candidata. Y allí las limitaciones de las mujeres eran evidentes, ¿no? Quienes tenían mayores recursos, antes de que el financiamiento fuera público, se evidenciaba que había también un efecto en los resultados finales, ¿no? Entonces, sin duda, medidas como la eliminación del voto preferencial, medidas como la paridad alternancia van a fortalecer la participación de mujeres. Y otro aspecto, si me permites, Paloma, importante como medida, es el cambio cultural también, ¿no? Es desde las distintas instituciones aportar a los cambios culturales frente al machismo, ¿no? Que sin duda hemos reconocido como país, como Estado, como gobierno que existe en nuestro país, y ahí es importante reconocer el aporte, la experiencia de las mujeres en estos espacios, ¿no? Entonces, creemos importante también, además de estas medidas normativas, si se quiere, que en la práctica también aportemos o impulsemos la valoración en cuanto a la participación de las mujeres en estos importantes espacios de toma de decisión. Lo ha demostrado la COVID-19, la importante labor que han desarrollado las mujeres en distintas agendas. Hace poco hemos tenido el 4º encuentro de las alcaldesas del Bicentenario, que han compartido sus experiencias, sus retos que han tenido en sus diferentes comunidades, regiones, provincias y localidades. Entonces es importante en ese sentido balancear, digamos, la participación también de las mujeres en estos espacios. Por supuesto, revisando este informe también hemos encontrado respecto a otra de las limitantes de la participación política de las mujeres, y sería el financiamiento. Estas no pueden acceder de igual manera que los varones. ¿Cómo argumentan esta limitación?
Efectivamente, si bien la ley 31046 sobre financiamiento público introduce el principio de igualdad y no discriminación para el uso de los recursos por parte de las organizaciones políticas, en la práctica todavía hace falta herramientas que permitan evaluar ese cumplimiento, ¿no? De hecho, por ejemplo, se ve en el uso de este financiamiento la mayor presencia de varones también. Entonces, este principio de igualdad y no discriminación también tiene que ser transversal al uso del financiamiento público para que pueda permitir también la mayor participación de mujeres. Y asociado a ello también el tema de la visibilidad, ¿no? Sabemos que el financiamiento tiene que ver también con las campañas que se hagan, con la presencia en medios de comunicación, y en ese sentido, por ejemplo, importante también que la franja electoral evidencie la mayor presencia de mujeres, pero también la agenda de derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, importante visibilizar estos retos que aún tenemos como Estado. Bien, finalmente, por favor, doctora Diana, ¿nos podría decir brevemente cuáles son las recomendaciones más resaltantes? Sí, sin duda, una de las recomendaciones más importantes de nuestro informe tiene que ver con la implementación de este marco normativo, no tanto de la paridad de alternancia, el acoso político, es decir, cómo implementar a nivel de las instituciones involucradas para tener los reglamentos, las rutas de atención, la prevención, en cuanto a las organizaciones políticas también, que se tengan en cuenta estas medidas para la conformación de sus listas, y en ese sentido, digamos, concretar estos avances normativos de cara a las siguientes elecciones. Bien, listo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto conversar con usted. ¿El informe se puede encontrar a través de las redes sociales, de alguna página web? Sí, www.defensoría.gov.p está colgado nuestro informe de participación política y hay una nota de prensa destacando los principales hallazgos y pueden acceder al informe completo en nuestra web. Listo, está muy interesante para revisarlo. Cuídese, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego, amigos. Hacemos hasta luego. Una pausa, volvemos. El Seguro Integral de Salud nos comparte a continuación su microinformativo SIS a tu servicio con las notas más importantes de su sector. Veamos. Gracias por el pase. Bienvenidos a esta nueva edición del microinformativo SIS a tu servicio. Más de 11.000 peruanos indocumentados que viven en comunidades nativas amazónicas y altoandinas fueron afiliadas al Seguro Integral de Salud durante la campaña de identidad y afiliación Ven, saca tu DNI y asegúrate al SIS. Los detalles en la siguiente nota. En los últimos 6 meses, el Seguro Integral de Salud afilió a 11.103 personas indocumentadas que residen en 623 comunidades amazónicas y altoandinas de 15 regiones del país. El trabajo se realizó durante la campaña de identidad y afiliación Ven, saca tu DNI y asegúrate al SIS, realizada junto al RENIEC para lograr que los pobladores tramiten su DNI y cuenten con un seguro de salud gratuito. A la fecha, se ejecutaron 78 intervenciones en zonas vulnerables de difícil acceso para lograr el aseguramiento universal en salud. Además, los equipos itinerantes del SIS actualizaron los datos de 3.440 personas. Otras 48.172 recibieron información y fueron orientados sobre los derechos y deberes del asegurado. Loreto es la región que registra el mayor número de afiliaciones. 5.482 pobladores fueron asegurados a los planes de seguro SIS gratuito y SIS para todos. Las campañas llegaron hasta las comunidades amazónicas integradas por pueblos originarios como el Achuar, Aguajún, Axeninca, Xahui, Shipibo-Conibo, entre otros. Recuerda cumplir con las medidas preventivas para evitar los contagios por la COVID-19. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en nuestra próxima edición del microinformativo SIS a tu servicio. Ahora es momento del bloque internacional.
En Portugal vuelve a las urnas este 30 de enero, 2 años después de las legislativas que dieron la segunda victoria al socialista António Costa. En elecciones generales adelantadas participarán 10 millones de portugueses. Más de 10,8 millones de portugueses están convocados a unas elecciones generales que deberán arrojar una mayoría estable para conducir la recuperación post-pandemia en Portugal. El adelanto electoral sorprendió al país cuando se sacudía de la crisis del coronavirus y miraba con cierto optimismo sus cifras macro. El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, no dudó en recurrir al adelanto electoral para interrumpir una inestabilidad política que amenazaba la economía de dicho país. Estas elecciones tienen la última palabra en unas elecciones que, en palabras del líder socialista António Costa, son las más importantes y decisivas de la historia democrática portuguesa. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Les deseamos a todos de parte del equipo del canal JNTV un feliz año nuevo y que pasen estas fiestas en unión de sus seres queridos. Nos reencontramos el 4 de enero aquí en el 516 de Movistar TV, las redes de JNI por la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos ahora con imágenes del volcán del Misti en Arequipa.